Ahorita sí vamos a continuar con nuestro ejercicio, ¿correcto? Pues ok. En un tema de bastidores y máquinas se cumple una condición interesante. Generalmente este tipo de ejercicios son con cuerpos que están compuestos de varios elementos, ¿verdad? Y esto se cumple porque estos cuerpos compuestos están unidos o tienen una conexión articulada entre estos elementos. ¿A qué me refiero? Si nosotros profundizamos esta idea, podemos darnos cuenta de que la conexión en B del elemento ABC, la conexión en B es una articulada, ¿verdad? Es una unión articulada. En este punto no existe momento, ¿verdad? Si yo veo la misma condición en la conexión D, la G, la F, la E, la A y todas las conexiones que componen este cuerpo. Y esto es una característica básica cuando tú estás resolviendo un ejercicio de bastidores y máquinas. Es decir, en estos puntos de conexión no existe momento y es una configuración de la cual nos vamos a aprovechar bastante para poder resolver los ejercicios de una manera muy fácil. Correcto. Dicho eso, como todo ejercicio de estática, lo consiguiente sería pues hacer los respectivos diagramas de cuerpo libre, pero lo vamos a hacer de cada elemento que compone este cuerpo en su totalidad. Vamos a decir que tenemos el elemento ABC, ¿correcto? Que es un elemento de tres fuerzas, como nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Ya vamos a detallar eso. El elemento BDF, correcto, sería más o menos con esta configuración. Y los elementos EA y GD, correcto. Si hablamos un poco más de los elementos, nos podemos dar cuenta que EA y GD son elementos de dos fuerzas. No tienen, ¿por qué? Porque no tienen empleados sobre ellos fuerzas externas, ¿verdad? A lo largo del cuerpo como tal, y tan solo tienen apoyos en sus extremos, ¿correcto? Son características propias de un elemento de dos fuerzas. Por lo tanto, ¿qué sucede? La fuerza total o la resultante o la línea de acción de la fuerza resultante va a verse atravesada por una línea que une sus extremos. Es decir, va a ser en este eje y para el cuerpo GD va a ser en este eje. ¿Será compresión? ¿Será tensión? Pues lo dará el ejercicio más adelante. Muy diferente a los elementos ABC y F y BDF, ¿correcto? Los cuales tienen tres puntos de interconexión, por lo cual evidentemente pues vamos a tener aquí tres fuerzas que están sometidos al mismo, así como el cuerpo BDF, que también tiene tres puntos de conexión, por ende tres fuerzas que someten al mismo. Bueno, dicho eso, vamos a emplear rápido los diagramas de cuerpo libre. Ya me tardé demasiado, la verdad, tratando de detallar el tipo de elemento. Bueno, vamos, sigamos. Tenemos el elemento ABC, que tiene tres puntos de conexión, ¿correcto? ABC tiene las fuerzas externas P y Q. Al ser estas unas fuerzas externas en un mismo nodo, pues va a tener una resultante, ¿no? Ahí ya se puede contabilizar como una de las tres fuerzas que someten el elemento. En el apoyo B tenemos una fuerza vertical de reacción, podríamos llamarla BY, y en la otra la fuerza BX. En el apoyo A, la misma manera, ¿correcto? Tenemos una fuerza AE, ¿correcto? Con una inclinación teta. Ya vamos a hablar un poquito de esa inclinación. Y como todo buen diagrama de cuerpo libre, tenemos que indicar las distancias que caracterizan al ejercicio como tal. Es decir, aquí
tenemos 150 milímetros, acá tenemos 600 milímetros. Esto lo podemos modelar como un apoyo articulado, ¿verdad? Y separando los elementos se lo puede hacer de esa manera. Y ahora sí, centrémonos en los cuerpos, en el cuerpo BDF. Más o menos de esta forma sería, tiene un brazo de palanca ahí, perfecto. Y dibujemos las fuerzas externas. Las fuerzas que involucran a las componentes BY y BX también se reflejan sobre este punto, que es el apoyo, perdón, el punto B. Pero estas se dibujarían de la forma contraria, es decir, BY hacia abajo y BX en esta dirección. Perfecto. ¿Listo? Ya. Aquí leemos una parte muy importante. Dice que dos cilindros hidráulicos, es decir, este y este, ¿verdad? Controlan la posición del brazo robótico ABC. El brazo robótico ABC. Si se sabe que en la posición mostrada los cilindros están paralelos, una palabra clave en el ejercicio, si bien la escala del dibujo me lo dice, pues el enunciado lo refuerza, ¿verdad? Todas estas líneas de acción son paralelas. Listo. Eso quiere decir que al ser paralelos y este cuerpo de aquí, esta parte del elemento es perpendicular. Bueno, el enunciado no lo dice, pero es evidente, ¿no? Es evidente. Es perpendicular, la escala lo muestra. ¿Por qué menciono aquello? Por lo siguiente. Sigamos un poquito más con los apoyos. Ya vamos a tratar ese tema, ¿verdad? Digo que son paralelos, ¿verdad? Eso significa que la línea de acción, GD es paralela a este elemento, y al ser este elemento perpendicular, puedo decir que la fuerza generada a través de este elemento más este brazo generan el momento que estamos buscando. ¿A qué voy con eso? Al ser estos elementos paralelos y este brazo perpendicular, la fuerza que genere el elemento GD, sea de compresión o tensión, va a generar un brazo de palanca, ¿verdad?, al cuerpo BDF. Listo. La fuerza total, la línea de acción total de esta fuerza. Por lo tanto, yo puedo dibujar esta línea de acción de la fuerza como una fuerza de G, sin ningún inconveniente. Y ya sabemos que esa línea de acción pues es totalmente paralela a este cuerpo. Listo. Tenemos eso. Tenemos las reacciones FY y FX. Perfecto. Ahora sí, todo buen diagrama de cuerpo libre tiene las distancias bien descritas. Para eso vámonos un poquito acá. Podemos decir que de aquí para acá hay 450 milímetros. Si yo proyecto esta línea, vamos a tener que de aquí a acá hay 350 milímetros, ¿verdad? 350, y por tanto aquí debería haber 100, ¿verdad? Evidentemente. Significa que de aquí a acá hay 300, ¿verdad que sí? Perfecto. Eso me va a ayudar a definir que en este punto a este punto tenemos un valor de 300 milímetros de distancia, ¿verdad? Uy, me falta un poquito, ¿verdad? Sería ahí. Ahí más o menos. Perfecto. Listo. Ya. Ahí. Aquí esta línea de acción de esta fuerza está a 400 milímetros.
400 milímetros, perfecto. Y me falta alguna referencia en distancias con respecto a esta fuerza. Alguna referencia en distancia para poder emplear la ecuación de momento, ¿verdad? La que voy a crear. Necesito bien sea esta distancia D horizontal, que esté apoyando sobre esta fuerza, o esta distancia H vertical. Las referencias, necesito algo que me dé una referencia de a cuánta distancia la fuerza DG es aplicada. Pues, ¿qué podemos hacer ahí? Lo más eficiente es tratar de aprovecharnos de esa condición de perpendicularidad que tiene, de paralelismo que tiene esta fuerza. Es decir, mi objetivo debería ser hallar esta distancia D. ¿Correcto? Hallar esa distancia D. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener que utilizar un poquito de geometría. Así es, vamos a tener que hacer eso. Acerquémonos acá un poco, ¿verdad? Concentrémonos en este triángulo que se forma aquí, producto de las distancias de 300 y 400 milímetros, ¿verdad? Vamos a ello. Dibujemos el triángulo aquí. Vamos a ver, perfecto. Ahí, belleza, un triángulo. Listo. Este triángulo cumple con estas distancias. Por lo tanto, ya de una aplicando geometría sabemos que esto sería 500. Correcto. Bueno, como seguía diciendo, esta hipotenusa de este triángulo rectángulo sabríamos que es 500, ¿verdad? Esa proporción bastante conocida, la proporción 3, 4, 5, que si tienes dos catetos de 3 y 4, la hipotenusa es de 5 para un triángulo rectángulo, ya, de manera proporcional esto es 500, ¿verdad? Perfecto. Entonces, para no manejar números tan grandes, digamos que este es un triángulo de proporciones de estas proporciones. Listo. Y si yo digo que este es el ángulo θ, ¿verdad que sí? Y yo quiero reflejar este triángulo acá, sería más o menos de la siguiente forma. Podemos ponerlo así, ¿correcto? Y ponemos una perpendicular, ¿verdad? Si tenemos ese triángulo y el ángulo θ lo reflejo acá, guarda las proporciones, significaría que el cateto de longitud 3 se reflejaría de este lado, el cateto de longitud 4 se reflejaría de este lado y el cateto de longitud 5 se reflejaría de este lado. Ahí se guardaría la proporción. Pero ¿qué pasa? Sabemos que esto es 200 milímetros. Es decir, ¿a qué voy? Que voy a decir lo siguiente. Si esta distancia D es la que yo quiero hallar, podemos decir, la distancia D es a una proporción de 5, como mi distancia de 200, es decir, esta de aquí, ¿verdad? Esa distancia es a la proporción de... Ay, no me equivoqué, perdón. Perdón. Mi distancia D es a la proporción de 4, así como mi distancia de 200 milímetros es a la proporción de 5. Despejando la D, queda 200 por 4 sobre 5. Y mi distancia D es igual a 160 milímetros. Correcto, esa es la distancia perpendicular al brazo PF. Por lo tanto, 160 milímetros, y se puede decir que mi diagrama de cuerpo libre para el cuerpo BDF está prácticamente completo. Tengo las componentes de las fuerzas determinadas en cada nodo, así como también las distancias que la involucran. Perfecto. Entonces, comencemos a resolver para cada uno de estos cuerpos. Podemos comenzar con el cuerpo ABC. Vamos viendo cómo nos va con este de acá. Podemos llevarlos para acá y comencemos.
Como en el video anterior había yo manifestado, siempre que comenzamos un ejercicio de estática, pues generalmente recomiendo hacerlo con la ecuación de equilibrio, la sumatoria de momentos, ¿verdad? Porque a raíz de esta ecuación con esta ecuación que comencemos, vamos a hallar de manera más fácil las variables o las incógnitas del ejercicio. Pero eso haciéndolo en un punto estratégico. Para mí el punto estratégico es el punto B. Si yo aplico la sumatoria de momentos en el punto B, elimino justamente estas dos variables de la ecuación y tan solo me quedaría con estas cargas externas P y Q, que sí las tengo, y tendría que hallar las componentes de la fuerza AE. Perfecto, vamos a ello. Sumatoria de momentos en el punto B es igual a 0. Decimos que los momentos que van hacia la izquierda los ponemos en la izquierda de la ecuación y los momentos que giran en el sentido horario en el lado derecho de la ecuación. Esto quiere decir lo siguiente: ¿qué fuerzas causan un momento antihorario? Pues, como yo lo veo, ninguna. Las fuerzas y las componentes de las fuerzas AE harían girar en este sentido el cuerpo, así como las fuerzas P y las fuerzas, bueno, la fuerza P también. Es decir, de este lado de la ecuación tenemos 0 momentos de sentido antihorario, y procedemos con la fuerza AEY. La fuerza AEY tiene un brazo de palanca de 150 milímetros, ¿correcto? Seguimos. ¿Qué otra fuerza genera un momento horario? Es la fuerza P con un brazo de palanca de 600 milímetros, y no tenemos ninguna otra fuerza que genere un brazo de palanca horario. Perfecto. Entonces, despejemos a ella en base a esto. Sustituyamos la fuerza P, que tenemos entendido que es de 160 newton. Y esto me da un valor de, déjenme calcular un momentito acá, y esto nos da un valor de AEY de 640 newtons, ¿verdad? Menos 640 newtons, ¿correcto? Listo. He acabado de hallar mi componente AEY para el cuerpo AE. Perfecto. Sigamos. Ahora, tenemos algo aquí interesante, ¿verdad? El cuerpo AEY está acorde a la inclinación del triángulo, ¿verdad? Ahora, démonos cuenta de algo. La proporción de este triángulo que tenemos aquí, ¿verdad? Está acorde... Uy, perdón, me llevo un elemento. La proporción de este triángulo que está aquí está acorde a la inclinación del cuerpo AE, ¿correcto? Y ahorita en este momento nosotros hallamos que el cuerpo AE, tiene las siguientes componentes también. Guarda las siguientes proporciones. En la fuerza AEY, componente vertical, la componente horizontal AEX, ¿verdad? Y su componente AE como tal. Entonces yo aquí también puedo hacer una relación y decir que AEY es A4 como AE es A5, correcto. Y de esto yo despejo AE. ¿Cuánto da AE? Da 800 newton. Menos 800 newton para ser exactos. Pongámoslo acá abajo. Ahí da menos 800 newton. De esa misma manera, yo podría decir que calculo AX. Perfecto. AX es A3
como AE es a 5. Perfecto. AX, ¿cuánto es? Despejando y sustituyendo los valores, tengo que AX sale 480 newtons. Perfecto, pongámoslo acá. Menos 480 newtons. Listo. Esto lo podemos dejar aquí un poquito más organizado, con que fueron los cálculos. Listo. En tan solo una ecuación me abrí camino para poder hallar las componentes y la fuerza total del elemento AE. Correcto. Lo siguiente podría ser emplear las sumatorias de equilibrio de fuerzas, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para poder hallar las componentes de la fuerza en la unión articulada, en el apoyo articulado, o sea, BY y BX. Vamos a ello. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿verdad? Para el lado izquierdo de la ecuación pongo las fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Del lado derecho de la ecuación pongo las fuerzas que apuntan hacia la derecha. De esta manera tengo que es la fuerza Q, ¿verdad? Y ninguna otra fuerza apunta hacia la izquierda. Por otro lado tenemos la que es AX apuntando hacia la derecha y BX. Correcto. De esta ecuación la única variable que yo no tengo es justamente BX, por lo tanto la despejo. E igualo y sustituyo las fuerzas, los valores de la fuerza, quedando Q menos AX, y tenemos que Q siendo una fuerza de 80 newtons menos la fuerza AX que es de 480, que en este caso ya se sumarían, bueno, pongámoslo así, menos 480, y BX pasa a ser, ya lo tengo por aquí calculado, 560 newtons, señores. Otra componente más hallamos. Como les había mencionado, una vez nosotros empleemos la sumatoria de aumento en un punto estratégico, los resultados salen prácticamente solitos. Listo, subamos un poquito esto para acá. Empleemos la sumatoria de fuerzas en Y para ver cómo nos va. Sumatoria de fuerzas en Y en el elemento ABC igual a 0. Y decimos, del lado izquierdo de la ecuación las fuerzas que apuntan hacia arriba y del lado derecho de la ecuación las fuerzas que apuntan hacia abajo. Tenemos BY más AEY, A sub Y, igual a la fuerza P. De todas estas componentes, lo único que no tengo es BY, por lo tanto es P menos A sub Y, y BY es igual a 160 menos AY. Por lo tanto, BY es igual a, aquí lo tenemos calculado, bueno, 800 newtons. Perfecto. Hallamos otro resultado. ¿Listo? Señores, como resumen, por el momento hemos hallado las componentes de la fuerza del elemento A, ¿verdad? Tenemos prácticamente se puede decir que tenemos uno de los resultados, porque nos piden determine las fuerzas ejercidas por cada cilindro, es decir, el cilindro A y el cilindro DG, correcto. Al yo sacar las componentes de la fuerza en la reacción del punto A, es equivalente a obtener
este resultado que me están pidiendo, pero de forma opuesta para el elemento. Es decir, al tener yo una componente negativa, componentes negativas con respecto a los resultados que hallé, quiere decir que el elemento AE está a tensión, sería lo opuesto. El elemento AE sufre una fuerza, está sometido a un esfuerzo axial, ¿verdad? Igual a 800 newtons. Es por el tema de la acción-reacción. Listo. Si esta reacción tiene componentes negativas, se refleja lo opuesto en el elemento que estoy analizando. ¿Listo? Pues sigamos. Sigamos, bajemos un poquito este esquema. Y de la misma manera, señores, así como yo busqué un punto estratégico para poder comenzar el ejercicio, busquemos un punto estratégico para comenzar a desarrollar este otro elemento, que es el elemento BDF. ¿Correcto? Recomendaría comenzar la sumatoria de fuerzas en el punto F, ¿verdad? Porque son variables que no necesito, ¿verdad? Y yo tan solo quisiera o tengo como incógnita en este actual esquema la fuerza de G. Al yo hallar la fuerza de G es equivalente a poder obtener cómo reacciona o qué fuerza axial sufre el elemento de G. Listo, vamos a ello. Vamos a ello. Comencemos. Sumatoria de momento en el punto F es igual a 0, momentos antihorarios del lado izquierdo de la ecuación, momentos horarios del lado derecho de la ecuación. Perfecto. Esto no me agrada mucho. Ahí. Entonces, tenemos la fuerza Bx con un brazo de palanca de 400 milímetros. Esto está un poquito feo. Perfecto. La fuerza Bx con un brazo de palanca de 400 milímetros, momento antihorario. ¿Qué otro momento antihorario tenemos? No tenemos otro. Ah, no, sí, la fuerza de G misma, más la fuerza de G con un brazo de palanca de 160 milímetros. Justamente el brazo de palanca que hallamos. Pongamos esto un poquito más acá. Perfecto. Y basta, no tenemos ningún otro momento en ese sentido. Y finalmente BY con un brazo de palanca de 300. De todas estas variables, correcto, yo obtengo todas menos de G, y justamente es la que voy a despejar. Entonces tenemos BY por un brazo de palanca de 300 menos B sub X con un brazo de palanca de 400, todo esto dividido para 160. Busquen en sus calculadoras, yo lo tengo cálculo aparte, y esto da aproximadamente 100 newtons, señores. Y se terminó el ejercicio. 100 newtons. 100 newtons. Perfecto. Esto quiere decir lo siguiente. Al hacer mi resultado positivo, a manera de una reacción sobre el cuerpo BDF, el elemento como tal, el elemento DG, está sufriendo la reacción opuesta. Es decir, el elemento DG sufre una reacción axial de compresión, menos 100 newtons. Como decía, es cuestión de acción-reacción, señores. Por ejemplo, si yo tengo una unión articulada, correcto, y eso tengo asociado un elemento cualquiera, un elemento, bueno, correcto, un elemento de estos, y yo ejerzo una fuerza de compresión sobre este elemento, una fuerza F, ¿verdad? Sus fuerzas internas van a
van a ser fuerzas de compresión. Es evidente, ¿verdad? Y al ejercer fuerzas de compresión, pues la reacción o el apoyo va a oponerse a esta fuerza de compresión. El vector de fuerza ejercida sobre el cuerpo va en esta dirección, mientras que el vector de reacción va en sentido opuesto. Eso es más o menos lo que está sucediendo, ¿verdad? Bueno, en el próximo video vamos a tratar de modelar esta estructura en el programa de análisis estructural SAP 2000. Como lo mencioné en el video anterior, esto es una muy buena práctica para aquellos que se están iniciando en este tipo de problemas para poder corroborar sus resultados. Y tras eso vamos ganando un poco de experticia en el programa, el cual les va a servir mucho para cursos superiores.